En un mundo lleno de preguntas y dudas, la Biblia sigue siendo la voz de Dios que nos guía. La voz de Dios que nos guía. Bienvenidos a Descifrando la Profecía, un espacio donde abrimos la palabra de Dios y exploramos sus mensajes para descubrir las verdades eternas que Dios dejó para nuestro tiempo. Prepárate para aprender, reflexionar y fortalecer tu fe. Saludos, mis apreciados amigos. Gracias por acompañarnos en Descifrando la Profecía Bíblica. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante que queremos platicar junto con mi compañero para poder resolver quizás preguntas como la que nos hacen en esta oportunidad, que es sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Tecnologías, ideologías o lealtades. Ronald. La pregunta es bien profunda, Moisés, así que no queremos adentrarnos a contestarla, adentrarnos a estudiar sin antes invocar la presencia de Dios. Así que vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque has dejado luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Esta pregunta es una pregunta bastante importante para estos tiempos. Así que queremos suplicarte que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para estudiar tu palabra y contestar esta pregunta de la mejor manera y que pueda servir para aclarar dudas de aquellos que alguna vez se cuestionaron qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo creo que la marca de la bestia en estos últimos años ha generado una gran controversia y un gran miedo en la humanidad. Cualquier nueva tecnología, ¿verdad? Muchos lo han interpretado como la marca de la bestia. Pero, Sí. ¿qué podríamos hablar de la marca de la bestia, Moisés? Bueno, ha sido un dilema histórico. Desde que habla la Biblia acerca de la marca de la bestia y el sello de Dios, siempre ha sido como un dilema, o sea, ¿cuál es? ¿O qué es? ¿Cómo ¿O qué identificarlo? es? Y en estos postreros tiempos que nosotros vivimos, pues ahora se ha hablado de que es un microchip que se va a implantar debajo de la piel, o tal vez se habla de, ahora se está hablando de la inteligencia artificial, Como que marca de la ellos son bestia. los que van a tomar autoridad y control y es los que van a marcar a las personas. En fin, hay un sinnúmero de interpretaciones, códigos, biometría, monedas digitales, inclusive hablan que el Bitcoin, ¿verdad? O que una criptomoneda puede llegar a ser como eso de comprar y vender y que es quien no tenga, ¿verdad? Esa moneda, pues no va a poder hacerlo. Pero las Escrituras presentan un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y que tiene que ver con la adoración, tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con la lealtad espiritual. Por lo tanto, hoy vamos a hablar al respecto. ¿A qué se refiere la marca de la bestia? ¿A qué se refiere el sello de Dios? Vamos a interpretar o vamos a descubrir en la Biblia el concepto que Dios mismo da al respecto. Y entonces vamos a tratar la manera de ir hacia el camino que Dios quiere que sigamos con respecto a esta temática. Así que puede, por algún lado, quizás algunos piensen que es literal, es tecnología, es ideología, política, digamos, o es teología espiritual. Así que es un problema hermenéutico que vamos a analizarlo desde la raíz. ¿Podríamos empezar identificando qué es el sello de Dios? Sí, eso creo que es lo primero que deberíamos de hacer, el sello de Dios. ¿Por qué identificar Biblia. primero el sello de Dios? Porque hablas de un conflicto cósmico. Cuando Dios dice blanco, Satanás dice negro, ¿verdad? Si Dios dice alto, Satanás dice bajo. Entonces, si logramos identificar primero cuál es el sello de Dios, vamos a poder identificar cuál es la contraparte de Satanás como marca de la bestia, ¿verdad? Entonces, si primero la gente se pone a pensar o a tratar de interpretar qué es la marca de la bestia, han llegado a conclusiones como un microchip, por ejemplo. Entonces tendríamos que buscar una contraparte a un microchip y no lo podemos hacer de esa manera. Primero tendríamos que descubrir cuál es el sello de Dios para ver cuál es la contraparte de Satanás, ¿verdad? Ahora, fíjate, Ronald, que estudiando acerca de este tema, recuerdo que
a lo largo de la Biblia vemos esto acerca de sellos, de formas, ¿verdad? O tal vez no formas, sino cómo Dios ha determinado identificar algo. Por ejemplo, el primero de ellos fue Caín. Dice la Biblia que cuando él mató a Abel, Dios, dice, le puso una marca, le puso un sello, una señal, dice la Biblia, que iba a identificarlo para que no le hicieran daño. Entonces vemos que Dios pone señales, pone algo, pero quizás alguno pudiera pensar de que era como un caballo, ¿verdad? Cuando lo marcan y le pusieron ahí. Pobre Caín. Ajá, correcto. Ahora, ¿será que a eso se refería la Biblia? Cuando hablamos, por ejemplo, también en el libro de Éxodo, dice, el que ponga la sangre en el dintel, va a ser un sello también, una señal para que el ángel no matara al primogénito que estuviera en esa casa. Y entonces vemos ahí también otra forma. También lo vemos con el sábado, por ejemplo, que dice que es el sello de Dios. Y a lo largo de la Biblia, imagino que tú vas a leer al respecto también, nos habla acerca de que hubo personas, hubo aspectos también como el día de reposo, la ley de Dios también como un sello, el Espíritu Santo como un sello, y luego ya en Apocalipsis habla que de los últimos días iban a ser sellados. Sí. Entonces, el sello está a lo largo de la Biblia. Pero ¿qué ibas a leer tú? Hay un versículo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, que exactamente dice eso. Vosotros también fuisteis incluidos en Cristo, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Correcto. ¿Sí? Ok, pero entonces aquí podemos hacer una ilustración. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Aquí no es tan claro como que el sello sea el Espíritu Santo, sino que el medio por el cual se dio un sello es el Espíritu Santo. Porque nosotros tenemos un sello, ¿sí, Moisés? El instrumento, ¿cuál es el nombre de ese instrumento? Sello. Sí. El instrumento. Y la marca que deja, o la señal que deja, también se le conoce como sello. Correcto. ¿Sí? Entonces, aquí Pablo está diciendo que el instrumento con el cual Dios sella a su pueblo es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si nosotros nos vamos aquí al libro de Isaías, capítulo 8, encontramos que dice, versículo 16, dice, ata el testimonio, ¿sí? Sella la ley entre mis discípulos. Entonces nos podemos dar cuenta que el instrumento es el Espíritu Santo, pero lo que sella, o sea, la marca que deja es la ley. ¿Tú te acuerdas en una ocasión cuando Jesús está sacando a los demonios, a un demonio, se le acercan a Jesús y le dicen, echa fuera a los demonios por Belcebú, le dicen a Jesús. Y Jesús le dice en Mateo, le dice a él, responde, si yo echo los demonios por el dedo de Dios, ¿sí? Pero en el versículo paralelo de Lucas, ya Lucas no señala al dedo de Dios, sino dice echo a los demonios por el Espíritu Santo, ¿sí? Mira qué nombre interesante le da la Biblia al Espíritu Santo, le da el nombre de el dedo de Dios, ¿sí? ¿Quién escribió el dedo de Dios? La ley, sí, correcto, los mandamientos, ¿sí? Entonces, ahí casamos al versículo de Efesios con este versículo de Isaías, porque si al Espíritu Santo se le conoce como el dedo de Dios en los evangelios, y el dedo de Dios fue el que escribió la ley, estamos viendo que prácticamente la señal que deja el Espíritu Santo siempre va a ser la ley. Y dentro de la ley, lo decías hace un momento, encontramos exactamente el mandamiento del sábado, que es el único mandamiento que le da o identifica quién es el dueño de esa ley, que prácticamente es Dios. Entonces, es ahí exactamente, por eso nosotros decimos claramente que el sábado es el sello de Dios. Ahora, esto que tú estás mencionando, cuando hablamos del Espíritu Santo, que dice ahí, habiendo creído, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa, lo que nos demuestra es que el sello debemos de iniciar poniendo este punto.
que el sello, o sea, es una experiencia, es una conversión, es algo que está dentro, o sea, no es una marca, no es algo que te va a identificar por un número o algo, sino que más bien está refiriéndose a aspectos internos, porque el Espíritu Santo trabaja en el corazón. Y en ese sentido dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice este texto, y por lo tanto, esto lo que confirma es que hay una relación con Dios, que ya existe. Y entonces está hablando de una, como tú decías también ahí en Isaías, ¿verdad? No es un aspecto físico, o sea, no es algo físico, sino que es la impresión del carácter divino en el corazón del hombre. Y cuando el Espíritu Santo llega al corazón, transforma, cambia, hace las cosas diferentes en la persona y somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Entonces, estamos hablando de que el sello no es algo físico, sino que es algo más que tiene que ver con la persona, ¿verdad? Como, y en ese sentido, los sellos tienen funciones. Por ejemplo, cuando uno sella una carta, significa que uno es el autor o que uno es al que le pertenece. También es la autoridad, ahí dice, ¿verdad? A qué institución pertenece, con su firma. Exacto, está diciendo cuál es su jurisdicción, cuál es su autoridad y también cuál es su nombre, y además queda sellado. Y cuando vemos nosotros que el sello, y cuando hablamos de Apocalipsis 7, aquí lo tengo. que si tú puedes leer el versículo 3 dice, y 4. No dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes. Y tiene que ver acá lo que dices, que en la frente, porque es algo interno, ¿sí? Adentro, o sea, es algo que se hace por voluntad, ¿verdad? En sus frentes, dice, a los siervos de Dios. El 4 dice, hoy el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Sí, el sello de Dios no puede ser algo... No es un objeto. No es un objeto. No es un amuleto, no es algo que tenemos que andar colgando. Nada, ni es escribiendo como hacían ni a veces una marca que te pongan de ceniza o, nada. O de nada, ¿verdad? O las filacterias que usaban los judíos antes para tratar de demostrar que eran parte de él. O que te vayan a poner un hierro fundido, ¿verdad? Ahí, sí, nada. Que quedes marcado. Tiene que ver con actitud. Por eso habla de la frente, ¿verdad? Porque aquí es donde tú tomas todas las decisiones, ¿sí? Y luego nos vamos a dar cuenta que la marca a la vez es un poquito distinta. Pero acá, en la frente, es donde va exactamente las decisiones. Por eso tiene que ver, como tú lo dices, que el sello de Dios es una experiencia viva con el Espíritu Santo, que obviamente, como dice también el libro, la carta a los Hebreos, ¿cuál era la intención del Espíritu? Escribir la ley en el corazón. ¿Y cómo la hace? ¿Cómo va a escribir la ley en el corazón? Obviamente a través de una convivencia con el Espíritu para tener amor hacia el Padre. Eso quiere decir de que el sello no es que va a crear nuevos creyentes. O sea, no es que a partir de ahí comienza, sino que es, se puede decir, lo que revela es el Espíritu Santo que ha transformado a las personas. Desde el punto de vista... Estamos hablando desde el punto de vista hermenéutico, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, en este caso de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 9, hablando de los sellos, ocurren antes de las plagas. Sí. Y es que el asunto es de que los sellos, o el sello, en este caso, perdón, de Dios, es una identidad, ¿verdad? Que identifica al pueblo, valga la redundancia, que va a identificar al pueblo en el tiempo del fin. Pero en este caso no es algo físico, no es algo que se va a andar cargando la persona, sino que se van a identificar porque el Señor los ha transformado y ellos son ahora personas diferentes. Obedientes. Obedientes, exacto. Y por eso cuando hablamos de Isaías 8:16, que dice, sella la ley entre mis discípulos, está hablando de algo interiorizado, o sea, de que la persona es transformada y el sello, que no es una señal externa, lo que está diciendo es que es una inscripción interna de Dios en el corazón del ser humano. Por eso el salmista, en el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley del Señor es perfecta, y termina, que restaura el alma. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu. Y entonces, si pone el sello sobre mi vida, entonces lo que está diciendo es, yo obedezco, o sea, Él me ha sellado
soy de Él. O sea, Él está diciendo, yo tengo autoridad sobre Él. O sea, ahí está mi nombre. Esto es mío. En pocas palabras, porque si Él pone el sello como poner sobre una carta, yo estoy diciendo, esa es obra mía. Eso es mío, me obedece, eso es para un propósito. O sea, cuando Dios pone el sello, entonces está diciendo, este me obedece, mis mandamientos, este es mío, es hijo mío, está mi nombre sobre él, mi carácter está impreso en él, y entonces eso significa que la persona se nota que es hijo de Dios. Es hijo de Dios. Si el sello de Dios entonces es a través del Espíritu Santo, una convivencia para sellar la ley en el corazón, Moisés, ¿qué podría ser entonces la marca de la bestia? Bueno, en ese caso, aquí hay una palabra, charagma, en Apocalipsis 13, nos dice en capítulo 14, leamos, mejor dicho, versículo 9, porque tiene que ver con un aspecto interesante. Si el sello de Dios es eso, como tú decías, y es una identificación interna de lo que Dios ha hecho en mi vida, de obediencia, de lealtad, donde Él ha transformado mi carácter y reflejo a Dios, ¿qué es la marca de la bestia? El versículo que tú mencionas dice, y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente, o en su mano, a la mano tiene que ver más con acción, que conveniencia, que a diferencia de una convicción. Este también, versículo 10, dice, beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. ¿Lo dejo ahí? Sí, o sea, lo mismo, si aquello a mí Dios me sella, Dios es el que está sellando. En este caso, quien está sellando es la marca de la bestia, es la misma bestia. O sea, representa al mal, a la falsa adoración, porque aquí está hablando de adoración. Y en este caso, en la frente y en la mano, significa en la frente son las convicciones, son las creencias, es la mente. Y también en la mano, porque son las acciones, es como yo, porque nosotros somos lo que tenemos adentro y lo que nosotros pensamos, eso es lo que hacemos. Todo tiene que ver con las creencias. Nuestros actos tienen que ver con mis convicciones. Si hablamos de todo lo que hacemos, es lo que somos por dentro. Y en este caso, por eso dice en la mente y en la mano. Al final las acciones van a demostrar. Y eso de recibir la marca, pues es algo consciente porque la persona se está dejando marcar. Así como una persona acepta a Cristo y se deja sellar por Dios y lo permite, no es obligado, Dios no obliga a nadie. Igual la marca de la bestia va a ser voluntario, va a ser una decisión personal. O por conveniencia. O por conveniencia, sí, pero va a ser una decisión tuya, ¿verdad? Porque te vas a poner de un lado o de otro, o el sello de Dios o la marca de la bestia. Aquí es donde se divide el mundo, en dos grandes sectores. Aquí no hay medios, intermedios, sino que o sellado por Dios o marcado por la bestia. Pero tiene que ver con adoración. Tiene que ver con adoración. O sea, depende de quién yo me deje o sellar o marcar, es el bando que estoy eligiendo. Si estoy eligiendo que Dios me selle, estoy prácticamente adorando a Dios. Pero si estoy dejando que me marque la bestia, o sea, la parte maligna que provenga de Satanás, estoy decidiendo un gobierno de Satanás. Exacto. Y Dios siempre ha anhelado que la adoración hacia Él sea con total libertad, que lo hagas porque quieres hacerlo, porque no porque te convenga hacerlo, sino porque lo quieras hacer. La marca al contrario, va a ser porque te conviene adorarlos, porque como tú lo decías al inicio, la gente se asusta porque dice que el que recibe la marca de la bestia no va a poder ni comprar ni vender. Entonces mucha gente va a preferir convicciones en su mente que los van a llevar hacia ese lado porque les conviene. Exacto. ¿Verdad? Y en el tiempo final, como habíamos hablado que el sábado también es el sello de Dios, el domingo es la marca de la bestia. Y entonces en este sentido vemos también que el mundo se divide. ¿Cómo vas a adorar a Dios? ¿Domingo o sábado? Y entonces ahí, ¿es obligatorio ir a trabajar en sábado ahora en día? Por el momento no, pero si no quieres perder el trabajo, pues quizás tenés que ir, ¿verdad? Pero si tú estás decidido a servir a Dios, y aquí es donde vienen las lealtades, la obediencia. O sea, algunos piensan que la marca de la bestia y el sello de Dios quizás se pueda ver más en el futuro. Sí, es cierto, pero ya desde hoy yo ya puedo demostrar si estoy sellado por Dios o tengo la marca de la bestia. En el sentido de obediencia y de lealtad, adoración,
a quién yo estoy adorando y a quién yo estoy sirviendo. Por eso a veces puede ser por imposición cultural, a veces puede ser por conveniencia, como tú decías, o por autoridad religiosa, o poder civil, o por leyes que se quieran instaurar. O sea como sea, ahorita quizás no es obligatorio, pero más adelante quizás sí va a ser obligatorio y las personas van a ser acorraladas y van a tener que tomar una decisión. ¿Qué van a hacer? Eso es delicado. Y eso es de lo delicado, ese es el peligro. Y ahorita que dices eso me recordaba de lo que pasó con Daniel y sus amigos en Babilonia, por ejemplo. Ellos cuando llegaron y se les presentaron las viandas del rey, no tomaron una decisión en ese momentito. Ellos ya venían preparados para ese momento de catástrofe. Y va a ser lo mismo. Si bien es cierto, las leyes van a ser obligatorias en un futuro, yo no voy a poder tener la valentía de tomar una decisión cuando empiece. No, esto empieza desde ahora. Yo voy a elegir ser sellado por Dios desde ahora, a través de la experiencia. Es un estilo de vida, es una práctica diaria. Es lo que decías, que es una experiencia. Y como tú dices, los hebreos decidieron ser leales a Dios. Dijeron, te queremos decir, Rey, que aunque no nos libre nuestro Dios, nosotros vamos a ser leales a Él. O sea, ellos no se doblegaron frente a la estatua, porque era una ley, ¿verdad? Había que adorar a esa estatua. Y eso era muerte. Y eso era de muerte, pero ellos decidieron morir antes de ser marcados. Y ese es el problema en el tiempo del fin, ¿verdad? Y en ese sentido, la marca de la bestia es, en esencia, esa lealtad a la autoridad que reemplaza la autoridad de Dios. La marca de la bestia es la obediencia religiosa, es la obediencia y adoración falsa, que a veces se institucionaliza, o sea, porque alguien puede decir, es que todos lo hacen. ¿Por qué ustedes, si son una minoría, hablando de los adventistas, por ejemplo, será que nosotros estamos en el error? Y como todos los demás lo hacen, es lo que todos deben de, como dice el dicho, donde va Vicente, va toda la gente. Cuidado con eso, porque puede ser que, en este caso, así la marca de la bestia puede ser lo que implique que las personas se pierdan o se salven. En el caso del sello de Dios es la lealtad a Dios, es la obediencia por convicción, por amor, por voluntad. Es donde nosotros permitimos que Dios actúe en nuestros corazones, y eso tiene que ser con obediencia. Estamos hablando de los 10 mandamientos, no solo en cuanto al sábado. Tiene que ver con mi carácter, que yo realmente refleje el amor de Dios en este tiempo del fin. Por eso leía el Salmo que dice que la ley restaura el alma a través del Espíritu. ¿Cómo podemos responder a esta pregunta entonces? ¿El sello de Dios, la marca de la bestia, es una tecnología? No lo es. No es una tecnología. ¿Qué más decía la pregunta? Si era ideología. Ideologías. Tampoco es. Va más allá. Sí, porque si hablamos de ideologías políticas, por ejemplo, el capitalismo, el comunismo, el globalismo, la derecha o la izquierda. La derecha o la izquierda, etcétera. Realmente el texto no trata de sistemas económicos, sino de autoridad hacia Dios o hacia Satanás, una de dos, ¿verdad? Y tiene que ver con adoración. Y eso, claro, que sí tiene que ver en cierto momento de estas autoridades, porque lo van a imponer, sí, pero no se está refiriendo a que esto es lo que es la marca de la bestia o este es el sello de Dios, en ese sentido de ideologías políticas. Tampoco son tecnologías, por lo tanto tampoco tiene que ver con política, aunque hay muchos, y quizás aquí es donde viene, y ya para ir terminando, el asunto de la teología del tiempo del fin, ¿verdad? Porque nosotros hablamos del tiempo del fin, todo va a ser en cuanto a la adoración a Dios, ¿verdad? O adoración y autoridad. Por eso la marca de la bestia no es visible, igual que el sello de Dios no es visible. No vamos a saber, pero sí, el sello de Dios es una impresión de Cristo en el alma, en el corazón, que te lleva a la obediencia. Y en el conflicto entre el bien y el mal, entre la lucha de qué lado estamos, en el tiempo del fin, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ponernos de un lado o de otro. O del otro. Es una lealtad entonces, tanto el sello de Dios como la marca de la bestia. Mis amigos, para estar preparados para los acontecimientos finales, tenemos que elegir un bando. Podemos elegir el bando del sello de Dios, porque va a ser una experiencia cristiana diaria para que el Espíritu Santo selle la ley en nuestros corazones, o vamos a elegir la marca de la bestia por alguna conveniencia. Esa es decisión de nosotros, pero creo que
La salvación, como lo vimos en Apocalipsis, viene únicamente para los que van a ser sellados o van a recibir el sello de Dios. Así que, amigos, esperamos que hayamos contestado correctamente esta pregunta, y a nosotros nos complace bastante que ustedes estén con nosotros, acompañándonos cada programa, y esperamos que lo sigan haciendo en los siguientes programas también. Así que, Moisés, gracias por acompañarnos Gracias hoy, también. y nos encontramos en el próximo programa. Esto fue Descifrando la Profecía. Amigos, gracias por acompañarnos en Descifrando la Profecía. En el siguiente episodio estudiaremos la pregunta: si el Armagedón es una guerra mundial o una decisión personal. Así que no te lo pierdas. Te esperamos en Descifrando la Profecía Bíblica.